Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Me río, hermano, porque como ya todos ustedes que sus perros los aman tanto, los siguen hasta el templo. Y mi hermano está afuera ahí intentando que no entre uno al templo. Entonces, bueno, aprovecho de decirle que si usted quiere traer a su perro, no tiene ningún problema, pero lo puede dejar al ladito para que nuestros hermanos puedan escuchar el mensaje y no estar ahí atentos permanentemente. No hay ningún problema que lo traiga, pero lo puede dejar al ladito. Juan capítulo 17, vamos a leer. Lo tenemos, ¿cierto? Sí. Bien, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque son del mundo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. 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 La semana pasada hablamos sobre cómo interpretar los tiempos que estamos viviendo. Hoy hablaremos de cómo invertir este tiempo en algo trascendente. Amén. Amén. Hablaremos entonces de cómo invertir nuestro tiempo en algo trascendente. Según el texto que acabamos de leer, en este texto estamos a solamente horas de que Jesús fuera arrestado y enjuiciado y crucificado. Son, podríamos decir así, su última reflexión antes de morir. Es su última oración pública, la que encontramos en el capítulo 17. La cruz está por delante. El ministerio ya está cerrando. Ya no hay más tiempo para nada más. Si algo quedó pendiente en la vida, ya no hay tiempo para volver atrás.
porque la vida es tiempo y el tiempo pasa. En este instante, cuando ya no hay más tiempo, Jesús hace esta oración y Él reflexiona sobre su ministerio. Es interesante observar que no hay una sola mención en todo lo que acabamos de leer de alguno de los más extraordinarios milagros que Jesús haya hecho. Jesús está haciendo un resumen de su ministerio. Entienda bien el contexto. Está a solo horas de morir. Está resumiendo su vida ministerial. En este resumen que Jesús hace, no hay una sola palabra que haga mención a alguno de sus hechos más extraordinarios. No hay mención, por ejemplo, a momentos que haya vivido en popularidad, porque los tuvo, o como cuando tuvo cientos de miles de gente que lo seguían a todos lados, grandes multitudes que los rodeaban solamente para escucharlo. Tampoco menciona Jesús que en muchas ocasiones tenía problemas para desplazarse a causa de la multitud que lo acosaba con el solo deseo de tocarlo. No hay mención al temor que provocaba la sola presencia de Jesús frente a los demonios. Jesús no hace referencia a eso. No hay tampoco una sola mención a un encuentro o una interpelación en la cual haya mostrado Jesús sus dotes de orador o cuando dejaba perplejo a sus oponentes. No lo hay. No hay una sola mención en el resumen que Jesús hace de su ministerio a todo aquello que nosotros posiblemente sí haríamos mención, mirando hacia atrás nuestro ministerio, de qué cosas hemos hecho, de cuáles han sido nuestros logros y en los cuales hemos salido victoriosos por distintas razones. Pero sí Jesús en su resumen hace referencia a algo. Él hace referencia a un puñado de personas. La lista no es muy grande, solo 11. Todo su ministerio, Jesús lo resume en 11 personas, es lo que acabamos de leer. Se refiere a ellos en términos amorosos, con mucho amor. El versículo 6 que acabamos de leer dice: a los hombres que del mundo me diste. Es decir, entiende que estos discípulos fueron para Jesús como un regalo, y Él los considera así. Dice, aún considerándolo un regalo, en su oración le dice al Señor, pero tuyos son. Es decir, reconociendo que Dios se los dio para ministrarlos, el Señor no se enseñoreó de ellos como alguien se enseñorea de alguien para mandarlo, sino que sus discípulos no lo siguieron por obligación, sino que lo siguieron por amor. Se refiere a ellos en términos de protección. En el versículo 11 dice, Padre Santo, guárdalos, guárdalos. El sentir de Jesús es protégelos. Incluso rinde cuenta por la permanencia de cada uno de ellos en el tiempo. En el versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, dice Jesús. En el versículo 15, el Señor pide cuidado por ellos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno. Jesús está haciendo un resumen de su ministerio. Está concentrando toda su labor ministerial de 3 años, la está resumiendo en 11 personas y se refiere a ellos en términos de mucho amor porque los consideraba suyos, porque Dios se los dio, pero entiende que son de Dios y también rinde cuenta por ellos
y también pide protección por ellos. Es decir, Jesús amaba a sus discípulos. Las palabras nos muestran cuán importantes eran para Jesús sus discípulos. No solo los llamó, sino que dedicó su vida a ellos. Los evangelios son una muestra de la dedicación de Jesús por sus discípulos. No solo los capacitó, sino que les mostró con su propia vida cómo es tener y ejercer autoridad. Y Jesús fue una inspiración para ellos. Para Jesús, sus discípulos no eran cualquier persona. No eran como los miembros de un club. No eran personas de las cuales Él se enseñoreó. No eran recursos para autosustentar su ministerio, como hoy día también lo vemos. Personas que quieren personas para autosustentar su identidad o para autosustentarse económicamente. No eran siervos por los cuales Jesús se quería servir. Jesús fue siervo de ellos. Para Jesús, sus discípulos eran su vida, la misma expresión de la misión de Jesús en la tierra, al punto que cuando Jesús resume su ministerio, lo resume en 11 personas. Su misión es darles vida. Y eso fue lo que hizo, porque leímos en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, el Señor le dio potestad para que Jesús imparta vida. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Impartió vida sobre sus discípulos. Amén. Y Él está cerrando su ministerio diciendo: a los que tú me diste, yo los acompañé, les di vida y estuve con ellos y fui inspiración. Pero lo más importante es que les transfirió vida. Amén. Esa era la misión de Jesús. Ahora bien, lo que Jesús hizo con sus discípulos y que nosotros hoy podemos leer, evaluar a la luz de la historia, es decir, parado en este lado de la historia, podemos hacer una lectura histórica y podemos evaluar qué fue lo que hizo Jesús con estas personas. Y lo que podemos concluir es que lo que Jesús hizo fue simplemente extraordinario. El Evangelio llegó a usted y a mí por causa de que estos 11 comenzaron a difundirlo. El método de Jesús fue simplemente extraordinario. ¿Estamos de acuerdo? El objetivo de Dios fue enviar a su Hijo Jesús para rescatar del mundo, ¿cierto? Rescatar al mundo de este envoltorio narcotizante que produce Satanás en las personas, y para ello Jesús ideó una estrategia. No lo hizo a través de la política, no lo hizo a través de su popularidad, tampoco lo hizo a través del reconocimiento o favores políticos, ni siquiera a través de las grandes plataformas. Si tú y yo lo hiciéramos, posiblemente tomaríamos parte de estas estrategias. Jesús no lo hizo así. No lo hizo a través de la política, como lo señalé. Lo que hizo Jesús fue buscarse personas. ¿Para qué? Para que aprendieran a pensar como Él, para que aprendieran a mirar con los ojos de Jesús, para que aprendieran la palabra y pudieran enseñársela a otros, para que pudieran aprender a servir como Jesús servía. Es decir, Jesús se buscó personas que fueran su misma imagen aquí en la tierra. El método de Jesús, extraordinario. La estrategia que Jesús utilizó tiene nombre. Se llama discipulado. La estrategia de Jesús se llama discipulado. ¿Qué es? Para algunos el discipulado es aconsejamiento bíblico profundo. Sí, pero es más que eso. Discipulado es traspasar principios transformadores a través de la enseñanza. Sí, pero es más que eso.
Para algunos, discipulado es amistad profunda, mediante la cual un discipulador camina con su discípulo, siendo inspirador para su vida, para que el discípulo se tome de él como una inspiración para avanzar en su vida en los distintos aspectos, no solamente en el aspecto de la vida cristiana, sino que en el aspecto familiar. Tener a alguien de inspiración en lo paternal, tener a alguien de inspiración como madre, como dueña de casa, como trabajador, como profesional. Sí, pero es más que eso. Para algunos es mentorear, es decir, es como ser un coach, un entrenador para recibir y para despertar el potencial de tu vida. Sí, pero es más que eso. Para algunos el discipulado es una paternidad espiritual, es decir, asumir una posición de padre del discípulo, de madre de la discípula, para poder transferir sobre esa persona principios de la vida. Así como Pablo con Timoteo. Pablo se refería a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Lo amaba como hijo. ¿Qué es entonces la estrategia de Jesús? El discipulado, de acuerdo a lo que hemos leído y de acuerdo al resumen de Jesús, el discipulado es transferencia de vida. El discipulador es un canal para traspasar la vida de Dios a su discípulo. Amén. No la vida propia, sino la vida de Dios. Es cierto que el discipulador puede ser de tremenda inspiración en su vida, pero un buen discipulador lo que hace es transferir la vida de Jesús a la vida de sus discípulos. El discipulado es, por tanto, transferencia de vida. Es modelar, es ser un instrumento de sanidad para quien discipulamos. Pues bien, la pregunta es entonces, si esta es la estrategia de Dios, si esta es la estrategia de Dios para multiplicar la vida de Dios en el mundo, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Algunos pueden decir, yo fui discipulado, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han sido. Pues bien, si fuiste discipulado, ¿por qué no discipulas? ¿Cuántos de ustedes están discipulando a alguien? Yo te voy a decir algo, con mucho respeto, pero delante del Señor. Tú no vas a ser un discipulador si tú no eres discípulo primero. Escuche bien, yo necesito como pastor ser discipulado. Usted dice, a ver, se me están confundiendo los temas, porque para mí el discipulado es un proceso que yo inicié en la iglesia cuando me convertí al Señor. Me agarró el pastor, me metió en una sala de clase y me transfirió conocimiento durante 11 o 12 semanas y me discipuló. ¿Quién dijo que eso es el discipulado? ¿Quién dijo que el proceso de ser discípulo termina? Hay algunos de ustedes que incluso me han dicho, pastor, necesito que me discipule de nuevo. Alguna vez me dijo, quiero partir de cero. ¿Por qué me dijo eso? Si ya había sido discipulado.
porque evaluó en su propia vida la necesidad de un acompañamiento permanente y no circunscrito a un tiempo en específico. Yo necesito ser discipulado, pero no de la manera como nosotros acostumbramos a hacerlo en la iglesia. Porque yo te pregunto, ¿cuándo te graduaste de tu discipulado? ¿Cuándo te dimos el documento que acredita que pasaste las 11 o 12 clases y que se cerró tu proceso discipular? Cuando vemos la Biblia, lo que vemos es que Jesús cerró su proceso discipular con sus discípulos cuando Jesús murió. No fueron 11 clases, fueron 3 años. Hace unos días atrás tuve la bendición de conversar con un pastor joven, 28 años. Este pastor, y la conversación que tuve con él fue en razón de la ética pastoral, porque hace cerca de 2 años atrás, este pastor tuvo un desliz, una relación impropia. No consumó su relación en términos sexuales, pero él confesó delante de unas personas donde yo estaba presente que él adulteró en su mente, que él deseó estar con una mujer que no era su esposa. Y él se confundió sentimentalmente. Si bien no consumó la relación en el sentido sexual, él se enredó mucho en esto, al punto que su relación matrimonial se quebró. Él es un pastor joven y él fue disciplinado por eso. Disciplina significa seguir un proceso de restauración. No significa condenar, significa entrar en un proceso de restauración y de restitución para que cuando él salga de esto, él pueda volver junto con su esposa a hacer lo que Dios quería para ellos, siervos para la causa del reino, completamente restaurados. Porque sí es posible la restauración. Amén. Él nos dijo esto. Pasaron cerca de 2 años y nos volvimos a juntar. Y para mi alegría, porque fue de mucha tristeza cuando pasamos este proceso con él, él dijo que estos casi 2 años que ha estado viviendo han sido los mejores años de su vida espiritual con su esposa. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en este proceso, un pastor lo tomó, lo amó y le dijo así: yo no te voy a soltar. No solamente fueron palabras de buena crianza, sino que efectivamente este pastor comenzó un acompañamiento con él. El pastor joven nos dijo: toda mi vida cambió, porque yo como pastor pensé que ya siendo pastor tenía resueltas mis vidas. Yo quiero decirle como pastor que también nosotros los pastores estamos sujetos a tentación permanentemente. ¿Usted cree lo contrario? Este pastor dijo: lo que cambió mi manera de ver la vida, lo que cambió mi ministerio, fue tener un pastor discipulador. Es decir, un pastor, seminario lógico bautista, 4 años de estudio, experiencia pastoral, clases de escuela dominical, embajador del rey y todas estas
organizaciones que teníamos en la iglesia antiguamente, las cursó todas. Se sabía la Biblia de memoria. Te podía recitar las 11 o 12 lecciones de discipulado sin ningún problema. Sabía de la salvación, de la seguridad de la salvación, conocía, etcétera, etcétera, de todos sus procesos. Él estaba hablando de un proceso a la manera de Jesús. Un proceso de acompañamiento discipular. Él dijo de que el pastor lo tomó y no lo soltó y permanentemente lo está llamando y le está preguntando cómo estamos en esas áreas en las cuales tú declaras tener debilidad. El proceso no fue para aprender un conjunto de clases o de temas. El proceso discipular es un proceso de transferencia de vida, un proceso de acompañamiento donde el discipulador transfiere vida y acompañamiento al discípulo, pero también le transfiere sanidad para su propia vida. Pero ese mismo pastor discipulador, también él es discípulo y él también se sujeta a otro pastor como su discipulador para recibir aconsejamiento de parte de él que es mayor en el ministerio. Estoy hablando de gente adulta. Yo quiero decirle que yo, que tengo casi 48 años, necesito discipulado permanentemente en mi vida. No hablo de un conjunto de lecciones, hablo de acompañamiento pastoral. Acompañamiento en la vida. Por aquí y por allá me las rebusco. Recuerdo un día que estaba ahogado, absolutamente ahogado, hace unos 2 meses atrás, respecto a una situación que estaba viviendo. Estaba mal. No aguanté más y llamé al pastor Eugenio y le dije, por favor, dame una horita. Y nos encerramos en la oficina y yo le abrí mi corazón, lo que estaba pasando conmigo. ¿Por qué? Porque yo necesito ser discipulado. Escucha bien esto. En ninguna parte de la Biblia dice que para que tú recibas perdón de pecados, tengas que confesarlos delante de una persona. Todo lo que estamos acá sabemos por la Biblia de que en ninguna parte de las páginas de la Escritura dice que para que tú recibas perdón de pecados tengas que confesarte frente a alguien. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, la palabra del Señor lo dice muy claro. Ahí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. No una, 100, 1000, 10.000 veces. El mismo pecado, tú puedes pedir perdón por el mismo pecado 1.000.000 de veces. Y la Biblia nos asegura que por su gracia 1.000.000 de veces Dios te va a perdonar. Amén. Pero si tú pides perdón 1.000.000 de veces, 100 veces, 10 veces por el mismo pecado, tu vida está estancada. Tú recibes perdón, pero tu vida está estancada. No avanzas. No es un lomo de toro en el camino, es una pared. Estás frenado. Porque si el mismo pecado vuelve a tu vida, sí, la gracia de Dios te perdona. Gracias a Dios. Pero es una señal de que simplemente no avanzas. Ahora bien, en ninguna parte de la Biblia dice que para recibir
sanidad de aquí, tú tengas que confesarlo solo a Dios. Santiago capítulo 5. Versículo 16. Dice el Señor: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si tú quieres recibir perdón por tus pecados, confiésaselos a Dios. Pero si tú quieres ser sanado, tú tienes que abrir tu boca. Pocos amén. ¿Sabe por qué? Porque es vergonzoso. Una vez estábamos en la clínica del alma y estábamos formando a los hermanos que son los que finalmente ministran en la clínica. Ayer tuvimos un abrazo del Padre maravilloso. Gloria a Dios por los jóvenes de Narí. Fueron muy ministrados, y también nosotros, por su parte. Un hermoso tiempo. Y yo les decía así, en el proceso de formación, yo les dije, estábamos todos ahí, les dije: ya hermano, le voy a dar una instrucción, pero necesito que usted no me pregunte nada, solamente hágalo callado. Yo voy a dar la instrucción va a ser muy clarita, por tanto yo la doy y usted simplemente obedézcala, ¿ok? Sí, me dijeron. Bien, quiero que tome un lápiz y que escriba en esa hoja que tiene en la manito el pecado más feo que usted haya cometido. Hágalo. Entonces, algunos me querían preguntar. Está clarito, ¿cierto? ¿Alguien tiene dudas respecto a lo que yo acabo de decir de aquí? Nadie. Y algunos así como pensando, si saben exactamente cuál es el pecado más feo, si tienen para qué pensar mucho. Entonces, algunos miraban para el lado, así como si alguien estaba... Habían dos problemas que ya llevaban 2 hojas ya. Pero otros no se animaban a escribir nada. Entonces, algunos me miraban como con cara de: ¿y esta hoja después hay que entregarla? ¿La van a poner como motivo de oración en la iglesia? En la pared, oremos por el hermano tanto, por favor. ¿Qué hacemos con esa hoja? Y yo decía, después de un rato que lo escribí, yo les dije: ok, tomen la hoja y guárdenla y rómpanla, hagan algo con ella, lo que quieran. Pero nunca le pidas a nadie, que te confiese algo que tú no estás dispuesto a confesar. ¿Me sigue? En mi propia vida, no le hablo de la salvación, le hablo de la sanidad del Espíritu en mi vida. Mi sanidad comenzó a suceder cuando yo abrí mi boca, que estaba sellada por la vergüenza de los actos de mi propia vida. Las páginas rojas de mi vida dicen que yo delante del Señor cometí pecado, y aún más, serví al Señor en la iglesia en pecado. Pero como nadie ve nada, uno puede engañar. Total, basta con poner cara de piedad y entonces uno pasa colado. Cuando yo abrí mi boca, Dios comenzó a sanar mi vida. Porque si confesamos nuestras ofensas unos a otros, Dios nos sana. Porque el discipulado es un proceso de transferencia de sanidad.
no solamente transfiere vida, sino que también es un proceso de sanidad. Ser sanados. Un cristiano sano, escuche bien, un cristiano sano trabaja para Dios. Si tú no trabajas para Dios, si tú estás sumergido en la nube de los que no hacen nada, es porque tú estás enfermo. Si tú tienes lejano es por algo. Si tú no trabajas para Dios es porque algo no está bien en tu vida. Si tú estás sano en tu corazón, en tu relación con Dios, es natural que tú quieras trabajar para Él. Así Es absolutamente normal. No podrías concebir tu vida cristiana sin servirlo. ¿Por qué? Porque tú estás sano. A través de este acompañamiento, lo que hizo Jesús fue revelarles al Padre, les entregó la palabra de Dios, los invitó a permanecer unidos como verdaderos hermanos, les enseñó a santificar su vida. El resumen del ministerio de Jesús se concentra en 11 personas. Hace un tiempo atrás yo les dije, si usted quería morir tranquilo, ¿se acuerdan? Usted tenía que tener a lo menos 4 amigos. ¿Se acuerdan, no? Para que le toquen el ataúd uno por cada esquina. El día en que tenga que ser despachado de acá, ¿sí? Pero si usted quiere hacer algo trascendente en la vida, usted tiene que vaciarse en personas, como lo hizo Jesús. Solo 11. Yo me preguntaba esta mañana en oración, decía, Señor, ¿sobre cuántas personas, cuando acabe mi carrera, yo pueda decir, Señor, a los que me diste, que eran tuyos, yo los guardé? Me vino vergüenza en la mañana. Dije, Señor, estoy en deuda. ¿A cuántos discípulos? Algunos de ustedes pueden decir, pastor, usted me discipuló cuando llegué a la iglesia. No le hablo de eso. Le hablo de acompañamiento permanente al modo de Jesús. Ahora, ¿es fácil discipular de acuerdo al método de Jesús? No. ¿Por qué no? Porque implica relaciones. Y todo lo que estamos acá sabemos que las relaciones son complejas. Hay personas a las cuales tú correrías por discipularlos. Déjenme a mí. ¿Por qué? Porque es simpático, porque me invita a tomar cafecito, porque me tiene unas masitas ricas cuando lo voy a ver. Pero este otro que me recibe con cara de palo, ¿cómo lo vas a hacer? Porque son relaciones. Es difícil hacer relaciones, es complejo. La Biblia dice que Dios le dio a Jesús esos 11. Jesús los fue conociendo en el camino. Y yo me imagino que cuando los discípulos salían con esas salidas tan propias como cuando le estaban pidiendo a Jesús que querían tener los primeros lugares arriba, o cuando estaban molestos le dijeron, manda unos rayos del cielo para que los consumas. Lo que hizo Jesús fue moldeando su camino, fue enseñándoles en un proceso que se llama discipulado. Ahora bien, este fue la última oración de Jesús. En esa oración Jesús, que fue el último momento en el cual Él lo compartió con sus discípulos, como te acabo de señalar, lo que Él hizo fue resumir su vida ministerial en personas. Ahora bien, como los últimos momentos siempre son importantes, y yo me imagino que cuando tú estés viejito, ojalá que estés muy viejito, como yo, no ahora sino cuando estés viejito, y cuando estés a punto de morir, y cuando tú ya empieces a ver los ángeles
que te vienen a buscar. ¿Cuánto lo anhelan? Amén. Gloria a Dios, amén. Yo he visto muertes gloriosas para la gloria del Señor. Cuando tú estés ahí y veas que ya el Señor te está llamando, y tú mires para atrás y digas, Señor, ¿qué he hecho con mi vida? Y puedas decir, Señor, he vaciado mi vida en personas para la gloria tuya. No en proyectos insignificantes que no dejan nada, o en proyectos personales que son para mi propio autoconsumo, autosustentación, sino que en vidas de personas. Y miras para atrás y quieres decirle algo, y quieres estar en y tú sabes que te queda 1 minuto de vida y que te queda para decir así 140 caracteres. Y tienes que tuitear tu respuesta rapidito, porque no te queda nada. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dirías? Bueno, Jesús sabía que le quedaban pocos minutos. Y entonces cita a sus discípulos y les dice, váyanse a una montaña en Galilea. Y los congrega en una montaña y les compartió sus últimas palabras, con las cuales Jesús selló, le puso sello a su ministerio en la tierra. Y Jesús dice así en Mateo capítulo 28. Guárdense eso los niños. Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28. Son las últimas palabras de Jesús. Él dice así: por tanto, id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Qué van a hacer con ellos? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se acabó, me voy. No hay más que decir. Son mis últimas palabras. Vayan y hagan discípulos. Como dice David Platt en su libro Radical, maravilloso libro. La mega estrategia de Jesús, ¿cuál es? Hacer discípulos. Jesús no está diciendo, vayan y métanlo en una sala de clase y durante 11 semanas háganle clase y después despáchenlos. No, le dice, hagan discípulos, acompáñenlos, transfieran vida. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién tiene el don de hacer discípulos? Levante la mano, por favor, el que tenga el don de hacer discípulos. Querido, no existe en el listado de dones el listado de hacer discípulos. ¿Sabe por qué? Porque todos lo podemos hacer. Esto es para todos, no es para algunos. Hagan discípulos. ¿Quiénes? Todos. Tú lo puedes hacer, pero ¿por qué no lo haces? Porque no quieres ser discípulo. Es un juego de palabras. Sé un discipulador, pero también sé discípulo. Yo necesito ser discipulado. ¿A quién le cuentas tus cosas? A la almohada. ¿Cuántos de ustedes, por favor, tienen resuelta su vida? ¿Cuántos de ustedes tienen resuelta su vida como para ya no contarle nada más a nadie? Levante la mano. Bien, gracias Señor. Estoy delante de puros enfermos, entonces. No, estoy delante de gente que necesita acompañamiento. Amén. Bien, entonces, pastor, discipúleme. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si todos
podemos? Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Cuidadito con las discípulas o discípulos, y que se confunden. El Señor dijo así: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A través de esto, lo que hacemos es llevar la gloria de Dios al corazón de las personas. Mire, Jesús no nos llamó a llenar los templos, por hermoso que sea. Yo sueño con una iglesia grande. Dios sabe mi corazón. Pero lo que Dios más me pone en el corazón es una iglesia desparramada. Esa es la palabra que siempre digo. Una iglesia que no se reúne solamente los días domingos, que se reúna todos los días de la semana. Pero no hablo de que todos ustedes nos juntemos todos los días de la semana. Descansen de eso. Un día estuve en una iglesia que hacían 6 cultos por día. A las 10 de la mañana, a las 12, a 14, 16, 18 y 20 horas. 6 días a la semana. Yo llegué al culto de las 20 horas y tuve que quedarme afuera esperando que la gente que estaba en el culto de las 16 horas tuviera que salir. Salieron miles y entramos miles. Pero esa iglesia no era la misma iglesia reuniéndose. Porque la iglesia se reúne en la semana. ¿Dónde? No de grupos grandes, no de iglesias grandes. Porque tú eres iglesia. Donde tú te reúnes con otros, tú estás haciendo iglesia. Lo que estoy hablando es de discipular, de acompañar. Y en ese proceso lo que tú estás haciendo es transferir vida. Jesús nos llamó a ser instrumentos de sanidad. En esos instantes de sanidad, tú tienes la posibilidad de abrir tu boca. Querido, no hay otro camino. Cuando yo era cabro, estuve en un culto, y cuando el pastor iba terminando el culto, hizo una invitación. Dijo: los que quieran ser ministrados, acompañados en una oración, por favor inscríbanse aquí. Y yo pasé a inscribirme. La necesidad de mi corazón me lo exigía y me inscribí. Un pastor me recibió y yo comencé a vomitar mi vida delante de él. No tenía para qué preguntarme nada. Yo lo quería hacer porque sabía que si confesaba mi vida unos a otros, Dios me iba a traer sanidad. No lo hice como cualquiera, lo hice con una persona que yo lo entendía aún mayor que yo, y comencé a abrir mi corazón, Él me hacía preguntas para ordenar mi vida, para ordenar, mi transferencia del diablo, pero yo no tenía ningún problema, hablaba y hablaba. Dije cosas que nunca más las volví a decir. Fueron ese día, en ese momento, el Señor me ministró y el Señor me sanó. Para la gloria del Rey, de mi Señor lo digo. Pero desde ese día hasta hoy, yo he tenido días malos. Y he sentido la necesidad de abrir mi boca también. Porque yo quiero ser sano. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Porque hay gente que no quiere ser sana. No quiere. Viven una vida religiosa. Si tú no te estás reproduciendo en otro, es porque estás enfermo. Querido, acéptalo. Algo en tu vida espiritual no está bien. Jesús le dijo a todos: hagan discípulos. Reprodúcete. Cuando terminen tus días y puedas hacer el resumen de tu vida, puedas decir: Señor, a lo que tú me diste, yo lo guardé.
Que yo pueda decir, Señor, gracias, porque este que me diste, Señor, todos permanecen en tu obra y son fieles a la causa del Evangelio. Pero esos también se reproducen en otros. Y esos otros en otros. ¿Por qué? Porque es el método de Jesús. Le preguntaba al Señor, ¿cómo termino este momento? ¿Cómo lo hago ahora? Porque ya se me acabó el mensaje. ¿Qué hago ahora? O sea, Señor, lo que yo anhelaría sería de que aquí se levanten muchas personas y digan, yo voy a discipular. Pero para eso tú tienes que sanar. Hay algunos que ya están sanos. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué hacen? Háganlo. Pero también sé que en este instante, aquí, hay personas que tienen que dar un vuelco en sus vidas. Y yo creo que llegó el momento de ya. Esto no puede seguir esperando, hermanos. Porque nadie sabe el día de mañana. Y estamos absolutamente convencidos de que el Señor está empujando a esta iglesia a un tiempo de transformación profunda. Transformación profunda, de raíz. Yo necesito ser discipulado. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a conseguir. Yo lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque quiero mi permanente sanidad. Porque ustedes necesitan pastores sanos para la gloria de Dios. Pastores que cuando tengan tentaciones, porque las tienen, las puedan confesar. ¿O ustedes creen que somos de fierro? Oren por los pastores. Oren por las pastoras. Oren por los líderes. Oren por nosotros. Confesemos unos a otros nuestras debilidades. Y lo que va a hacer Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Es que va a transformar esta iglesia en una agencia de sanidad. Sanidad divina. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos y podamos transferir vida de verdad. No mi vida enferma, sino que la vida de Jesús. Para la gloria del Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Ayúdenme, por favor. Junte la puerta afuera, por favor.